Vamos a preparar, y ya está en espera, le agradecemos a nuestra siguiente invitada. Vamos a preparar nuevamente en la portada, si es que nos ayudan en controles, para ver con quién vamos a conversar. Perfecto, lo tenemos en pantalla. En estos momentos vamos a conversar, pasamos de tema, cambiamos, pero también tiene que ver con la vida política del país y con la administración, cuál es la visión de la administración en este país. Conversaremos con Alexandra Almeida, ella parte de Acción Ecológica. Hoy con varias organizaciones a partir de las 9 de la mañana hay una rueda de prensa, una conversación con medios sobre esto, el tema de la expansión de la frontera petrolera y la implementación de proyectos mineros en el país. El señor Guillermo Lasso, y también lo conversaremos con Jacobo García a partir de las 9:10, está gobernando con decretos, algo similar a lo que sucedía con Lenín Moreno, garantizando la aplicación de su política a través de la firma de decretos. Así es, la semana pasada nada más ingresó un nuevo decreto que, como decía, tiene que ver con darle una nueva normativa, un nuevo marco legal, arreglar aparentemente trabas que la ley ecuatoriana pone al tema de la minería. Y de ese tema queríamos también conversar con Alexander, pero antes yo quisiera dar un pequeño contexto. Parte de las declaraciones también de Guillermo Lasso ha sido un ofrecimiento de duplicar la producción petrolera, y estamos hablando de que ahorita tenemos 500,000 barriles de petróleo que se producen diariamente, pero esto ha costado 39 años al país, es decir, eso no se hace de la noche a la mañana, sino que han sido 39 años de explotación petrolera en la que producimos 500,000 barriles de petróleo. Pero ¿qué significaría duplicar? Es decir, llegar al 1,000,000 de barriles. Alexandra, bienvenida acá a Voces y Propuestas. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta serie de decretos que está emitiendo el actual gobierno son realmente perjudiciales para el país. Tanto el decreto 95, que lanza la política de hidrocarburos, como el 151, que después de un mes lanza la política para el sector minero. Lo que hemos visto después de analizar estos decretos es que son unos decretos completamente privatizadores, decretos que no están tomando en cuenta la experiencia, en el caso de hidrocarburos, la experiencia que ya ha habido con 54 años son de estar extrayendo el país petróleo, porque la Texaco perforó el primer pozo petrolero positivo para sacar petróleo en 1967. Entonces son ya 54 años de estar sacando petróleo, y el próximo año se cumplen 50 años de exportar el petróleo, desde 1972 que se empezó a exportar. Entonces son muchos años que el país tiene de experiencia, que a pesar de habernos ofrecido de que íbamos a ser un país desarrollado, de que lo que hay en el oriente es una riqueza, que ya vamos a vivir mejor, nada de eso se ha cumplido, sino todo lo contrario. En todos estos años lo que ha servido el petróleo es para que el país se endeude más y para que la población se empobrezca más. Y con la ironía de que en las zonas de actividad petrolera, en los cantones donde hay los campos petroleros más grandes y productivos del país, ahí es en donde la población registra los mayores índices de pobreza. Entonces, nuestra experiencia no dice que la extracción del petróleo esté realmente beneficiando al Ecuador. Beneficia sí, pero a las empresas que lo sacan y que reciben el dinero. Pero lamentablemente en toda la historia de este periodo, hemos visto que los diferentes gobiernos, porque no es uno solo, sino todos, los diferentes gobiernos que han pasado, no toman en cuenta todos los impactos ambientales, sociales, culturales e impactos a la naturaleza que generan estas actividades como la hidrocarburífera y también ahora la minera, ¿no? Lo único que les interesa son los ingresos económicos que salen del petróleo, porque como les digo, sí hay ingresos económicos. El petróleo creo que es el segundo negocio más rentable del mundo, ¿no? Después de las armas, creo, legal, porque hay otro. Y no están tomando en cuenta eso. Entonces, los ingresos económicos es lo que ha regido para las tomas de decisiones. O sea, las decisiones las toman en función de el dinero que puede entrar al país.
ha regido también el marco jurídico que implementan para poder facilitar que se tome, que se extraiga estos recursos sin importar, como les digo, la pérdida de todo el patrimonio natural, que en este caso es en la Amazonía, en el caso de hidrocarburos es en la Amazonía, que es un lugar mega biodiverso, con varios récords mundiales de diversidad, y que no están tomando en cuenta eso. Y ahora también con la minería, también en la Amazonía y en otros sitios que también tienen mucha biodiversidad, y no solo eso, sino que también afectan a las poblaciones que viven ahí. Pues, tenemos no solo la pobreza, sino incidencia de enfermedades como el cáncer. En las zonas en donde se ha dado más tiempo la explotación petrolera, según estudios realizados, se registra 3 veces la media nacional en cáncer. Entonces, esas cosas no están tomando en cuenta el actual gobierno y únicamente ha dictado este decreto, esta política para duplicar, según él es posible, nosotros creemos que no es posible de ninguna manera, para duplicar esta extracción petrolera y además en manos privadas. Y para eso intenta cambiar el modelo contractual a un modelo que ya tuvimos antes y que incluso se formó un escándalo, porque no sé si se acuerdan, en la década de los 2000 se hablaba de este modelo de participación, contrato de participación, en el que las utilidades mayores se ganaba la empresa, 80% iban para la empresa privada y un 20% se contentaba el gobierno. Y el gobierno además con ese 20% pagaba la deuda externa, o sea, era todo un absurdo. Y prácticamente eso es lo que nos está proponiendo a través de este decreto el actual gobierno. Y hablando justamente de deuda externa, Alexandra, en un comunicado que salió esta semana de Acción Ecológica, se mencionaba que el Banco Mundial haría un préstamo justamente a Ecuador para de alguna manera financiar lo que tiene que ver con estudios de proyectos mineros. Y ahí un poco preguntarte cuál ha sido el rol del Banco Mundial en esto y qué tiene que ver finalmente, ¿no? Aparentemente con este tema de la política petrolera y minera. Efectivamente, desde hace mucho tiempo ha habido una injerencia del Banco Mundial para hacer los estudios. Antes, hace muchos años, en la década de los 90, todavía no se sabía cuál era el potencial minero que podía tener el país. Hasta ese entonces solamente teníamos experiencia de minería artesanal, minería pequeña, o sea, a baja escala. Eso era lo que había en el país. Pero ya, como en el mundo empezaba a haber toda esta fiebre por buscar los minerales en cualquier parte, el Banco Mundial financió un proyecto para justamente buscar reservas de minería en el Ecuador. Entonces sí ha estado involucrado el Banco Mundial. Obviamente, con eso se descubrió, digamos, que había potenciales mineros en las partes en donde ahora están ya explorando, donde ahora ya están explotando, incluso en la cordillera del Cóndor, en la parte del sur del país. Y entonces ahora lo que pretende el gobierno es nuevamente buscar un recurso del Banco Mundial para endeudarse nuevamente, o sea, hacer la misma fórmula que con el petróleo, endeudarse, dejar al país que ahorita está muy endeudado y que está con una crisis económica, pretende endeudarle más para buscar minería, a sabiendas que la población está en contra, que hay muchísimas manifestaciones de la gente local, de las comunidades locales, que dicen que no van a permitir que se implemente en sus territorios ancestrales, esta actividad tan destructiva, porque no es que no se sepa qué causa la minería, ¿no? Entonces, es una actividad que ha destruido en otros sitios, que ha dañado y que la población no está dispuesta a permitir que se implemente aquí. Ahora, políticamente llegó un proyecto de gobierno que ganó con un porcentaje las elecciones. El señor Guillermo Lasso, con su proyecto político, está sentado en Carondelet. Mucha gente diría, bueno, este es el proyecto que está en este momento durante 4 años gobernando y que se va a implementar. Pero, ¿cuál es esa delgada línea entre la aplicación de un proyecto político y sostener los derechos de las comunidades y también estas exigencias que han levantado desde no solo organizaciones
ecologistas, diferentes sectores sociales, mujeres, jóvenes, muchos jóvenes, lo vimos hace varios años, a pesar de que el gobierno del expresidente Rafael Correa pedía la extracción petrolera en el Yasuní, muchos jóvenes levantaron su voz. ¿Cuál es esta diferencia o esta línea entre la implementación de un proyecto político y la exigencia desde la sociedad ecuatoriana? Efectivamente, la primera parte de la pregunta es clave. O sea, yo creo que el presidente debe tomar en cuenta que no ganó arrasadoramente. O sea, que incluso su triunfo en la primera vuelta, o sea, el pasar a la segunda vuelta fue muy cuestionado. Estuvo realmente cuestionado. O sea, no fue legítimo como para que él ahora crea que la mayoría de la población está de acuerdo con la política que desde campaña venía diciendo. O sea, una política neoliberal por completo, una política privatizadora. Él sabe que no, la mayoría de la población no está de acuerdo con eso. Y yo creo que es un error el creer que porque ganó con las justas también, o sea, es un porcentaje bajito con el que, de diferencia, ¿no? Con el segundo. Entonces, no, creo que es un error que él crea que la población le va a aplaudir este tipo de políticas que está implementando. La población ya se está manifestando, la población salió a las calles anteayer, ayer, y va a seguir convocando para protestar a pesar de la represión que ya está, eso sí, igual que los anteriores gobiernos, de la misma manera a reprimir la protesta. La protesta es un derecho también reconocido en la Constitución y sin embargo están reprimiéndola. Entonces creo que el presidente debe ponerse a pensar, ponerse a analizar qué es lo que realmente la población qué es lo que quiere. No es que ya gané y voy a hacer lo que yo quiero, sino es la población. ¿Qué es lo que está diciéndole? Tiene que escuchar a la población, a las organizaciones. Habla del gobierno del encuentro. ¿Dónde se va a encontrar? ¿En las calles? O sea, ¿dónde se va a encontrar? Creo que tiene que rever este tipo de políticas que está emitiendo. Esto no son absurdas, o sea, son absurdas creer que el país pueda duplicar la extracción petrolera. Eso no le conviene a nadie. Y cuando estamos en un momento en que el mundo está hablando de una transición urgente que debe haber, una transición energética, un cambio de civilización basada en el petróleo, porque ya no da más el planeta. O sea, hemos oído últimamente cómo están las noticias en relación a los efectos que el cambio climático está generando en un montón de partes, en Europa, o sea, en países como Alemania, como Bélgica, completamente inundados, con muerte de personas. Por un lado, eso al norte de Europa y al sur, unas sequías, unos calores de 46 grados. O sea, esto no puede seguir así. Y mientras otros países ya están preocupados, ya están viendo, incluso las mismas empresas petroleras están ya viendo cómo irse por la energía alternativa, cómo ir implementando otras fuentes. En cambio, en el Ecuador quiere meterse en lo mismo, duplicar la extracción, seguir destruyendo la Amazonía, seguir afectando y creando muerte a las poblaciones que ahí viven. Entonces creo que eso no es justo y que tenemos la población que exigirle al gobierno que revea esto. Ahora, Alexandra, la pregunta, decíamos al inicio del programa que el gobierno, en vez de cambiar las leyes del marco legal, como de pronto se esperaría que hacen los gobiernos, ha emitido 2 decretos. Ahora, un poco, digamos, su justificación ha sido el tema de mayor inversión extranjera, que de alguna manera sí fue su promesa de campaña, pero que ya en la práctica, ¿qué significa este tema de dar mayores ventajas a las empresas mineras? Por ejemplo, pensemos en el tema de las licencias ambientales. Estos decretos, ¿para dónde? ¿Qué es lo que finalmente harían en el tema minero? Efectivamente, esa es una vía. Los decretos ejecutivos sí son, digamos, legales, que los presidentes suelen recurrir a esto para agilitar las cosas. Entonces, ahora, basados en que hay una crisis y que es necesario tomar medidas urgentes para enfrentar esta crisis, están poniendo de esta manera con decretos. Pero si el decreto tiene que ver con leyes,
el Ejecutivo no, o sea, no puede así nomás dictar una ley para viabilizar una actividad que él quiera promocionar. Hay que tomar en cuenta que si se tiene que cambiar leyes, las leyes no pueden, ni las leyes ni la Constitución, porque incluso el decreto 95 es inconstitucional, está yéndose en contra de artículos de la Constitución. No se puede hacer reformas que regresen en derechos. O sea, eso hay que tomar en cuenta. O sea, por más que dicto un decreto y ya está, no se puede regresar en derechos ni en cosas que ya la población ha conseguido. En el tema de minería existen varias consultas populares que se han hecho en que la población en consulta popular, que es lo máximo para poder... Escuchando en... Sí, teníamos una pequeña falla de conexión nada más, Alexandra, contigo, para que puedas terminar la idea. Ya, sí, solamente eso, de que a pesar de que haya recurrido a decretos, no puede implementar a través de esos actuaciones que vayan a regresar en derechos, vayan a perjudicar y vulnerar los derechos de las poblaciones, que ya han conseguido a través incluso de consultas populares pronunciamientos referente a la minería. Y justo hablando, para ya ir cerrando, sabemos que tienen la rueda de prensa a partir de las 9 de la mañana, diferentes organizaciones en conversación con medios de comunicación, hablando de la consulta previa. Esto parecería... No solo, o más bien, regresemos la mirada a lo que ha sucedido con los gobiernos anteriores. Vero, tú hablabas del Banco Mundial y lo recordábamos en uno de los programas, el expresidente Gustavo Noboa ya implementaba estos estudios, análisis, la expansión minera. Ha continuado con eso otros presidentes. El expresidente Rafael Correa lo realizó. Me refiero a apostarle a la extracción primaria en el país para obtener recursos económicos. Continuó el señor Lenín Moreno y ahora Guillermo Lasso. Hay una agenda más grande, más allá de los políticos que llegan a la presidencia. ¿Qué intereses están en Ecuador, en el país o en la región, para que esto se dé, para que continuemos siendo países de extracción primaria? El tema de la minería a gran escala, el petróleo, ¿qué intereses están por detrás de estos proyectos? Están los intereses de las empresas petroleras grandes, las que están operando en el país, tienen sus intereses, y hay intereses de grupos económicos nacionales que prestan servicios, o sea, no son empresas petroleras que operan un bloque petrolero, o sea, son empresas que prestan servicios a la operación. Entonces, son empresas que, hasta de catering puede ser, empresas de perforación, empresas que hacen la exploración sísmica, empresas diferentes, servicios que necesita la industria petrolera para poder actuar. Entonces, una empresa privada contrata servicios para poder extraer el petróleo, por ejemplo, o la minería. Entonces, son estos grupos económicos del país. Por ejemplo, yo ahí les pongo un ejemplo. Se ganó hace poco una demanda de 9 niñas amazónicas en contra de los mecheros que queman el gas. Porque es absurdo que el Estado siga dando autorizaciones para quemar el gas cuando hay alternativas de uso de ese gas. ¿Qué pasa? O sea, uno se pregunta, ¿y qué está por detrás? Por detrás están grupos económicos que son los que importan gas. Ese es su negocio y se enriquecen con ese negocio, importando gas sin importarles que en la Amazonía ese gas se podría usar para generar GLP, que es el gas doméstico, y ya no importar tanto, pero claro, se les cae el negocio. Entonces son esos grupos económicos los que ponen los ministros que deciden las políticas de que se siga, por ejemplo, incrementando los mecheros y quemando el gas. Entonces, este es un ejemplo que ocurre en petróleo, en minería y en muchas otras actividades del país.
Muchísimas gracias a Alexandra, ella es parte de Acción Ecológica en esta mañana, conversar sobre estos, específicamente los decretos 95 que se trata de petróleo y el 151 sobre minería emitido por el presidente Guillermo Lasso, que es parte de la política. No solo están los decretos, ¿qué pasa con los ministerios? El Ministerio justo de Ambiente, ¿qué pasa con el Ministerio de Minería? Y con ¿Qué estos... pasa también con la consulta popular? Exacto. Las varias consultas populares que hubieron en las comunidades afectadas por la minería, ¿va a pasarse por alto? ¿Qué va a pasar, no es cierto, con este tema? Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias a ustedes.